Estamos trabajando con vectores. Decíamos que vectores es un segmento de recta que tiene módulo, dirección y sentido. Bien, entonces vamos a hacer un recuento rápido. Voy a compartir pantalla para hacer un recuento de las cosas que vamos a hacer. Decíamos que un vector es un segmento de recta que tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido. Bien, y representábamos que un vector, ¿ok? En clase vimos que un vector está formado por una letra y esa letra tiene una flecha encima, ¿ok? Entonces ahí tenemos el vector A. ¿Ok? Ahí tenemos el vector A. Ese vector tiene dos componentes. Bien, o sea, es un par ordenado. Cuando hablamos de componentes, me refiero a par ordenado. Significa que tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y, un valor cualquiera. Los vectores, ok, pueden ser representados como vectores columnas. Entonces, un vector columna tiene la forma que voy a mostrar a continuación. Supongamos que tengamos el vector C, ¿verdad? Y vamos a decir que es un vector columna. Entonces, como el nombre lo indica, está representado en forma de columna. Por ejemplo, el vector 2, 3. 2 para X, 3 para Y. Bien, entonces ahí tenemos al vector C, por darle un nombre. Bien, entonces eso que está allí es un vector columna. Escuchemos bien la instrucción. Bien, esta es la forma de presentar un vector normal y esto es un vector columna. Ahora recordemos que hay algo que se llama vector unitario. Bien, vector unitario. El vector unitario tiene una forma específica. Vamos a llamar al vector A como vector unitario. Pero ese vector A puede ser A, B, C, puede ser cualquier letra. El vector unitario, vamos a decir que el vector unitario V, ¿ok? Va a estar conformado, si es bidimensional, va a estar conformado por I más J. ¿Ok? Bidimensional. Pero si es tridimensional, ¿okay? Va a ser I más J más K. Bien, y eso es un vector tridimensional. ¿Ok? Vector tridimensional. Ahora, esos vectores, si nos dicen representar, siempre van a tener esa forma. Si nos dicen representar el vector, vamos a decir que es el vector A, el vector C que tenemos allá arriba, como vector unitario, ese es el ejercicio, el vector A, o el vector C, perdón, el vector C como vector unitario. Entonces, vamos a poner esto que es parte de la teoría, le ponemos aquí. Bien. Si nos dicen representar el vector C como vector unitario, primero tenemos que ver que el vector C es un vector columna. ¿Ok? Entonces, ese vector C, ¿ok? Que está allí, es igual que decir, como aparece aquí en A, ¿ok? Lo decimos que es el vector C, lo volvemos a reescribir de una forma que me dé el... Se me borra el acento. No sé por qué. ¿Ok? Que el vector C y el vector C está compuesto por 2 en X, 3 en Y. Bien, y ahí tenemos. Pero le vamos a representar como vector unitario.
Entonces, ¿qué es el otro paso? Si está como vector columna, usted lo lleva como vector horizontal. Y luego del vector horizontal, usted viene y dice, bueno, ese vector es el vector Y pertenece a las X y J pertenece a las Y. K pertenece a la Z. Usted dice 2i más 3j. Fíjense que lo que está haciendo es que el vector unitario es i más j, lo que hace es que le coloca los coeficientes, los números. Bien, ¿quedó claro? Por favor, ¿alguna duda? Copiamos. ¿Cuál sería el título de esto? Norma o módulo del vector y vectores unitarios. Este es para poder hacer el deber que está en la plataforma. Ahorita le va a descargar y va a iniciar ese deber el día de hoy. ¿Ok? Recuérdense que a este le ponen el nombre. Vector columna. Dígame, Juan Diego. Profe, esto que estamos haciendo, que estamos copiando, es como una fórmula para poder hacer la tarea de matemáticas. Sí. Ah, ok, gracias. Sí, termino de explicar y descarga la tarea porque vamos a hablar sobre las dudas que puedan tener al realizar la tarea. ¿Listos?
¿Listos? Bien. Ahora, supongamos que nos dice lo siguiente. Dice representar el vector m como vector unitario. El vector m, no sé por qué vuelve a escribirse, el vector m como vector unitario. Y tenemos que el vector m, vamos a tomar este vector columna, el vector m, bien, el vector m es menos 2, 1, menos 3. ¿Ok? Tenemos ese vector. Es tridimensional y a nosotros nos dice que un vector tridimensional es I más J más K. ¿Ok? Entonces, nos dice que un vector tridimensional es I más J más K. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, bueno, el vector M, tomamos y hacemos la transformación. Decimos que ese vector M va a ser igual a, y tomamos los signos que tienen los números. Menos 2i más el 1 es positivo, 1j y el menos 3 es negativo. Menos 3k. Ahí está. Presentado como vector unitario. En caso contrario, nos puedes decir lo siguiente. ¿Ok? Nos puede decir, como otro ejemplo, representar el vector unitario B como vector columna. Entonces, el vector, supongamos que mi vector D, para este caso, me borra el acento, no debería. El vector D, para este caso, es menos I más 3K. Fíjense, tiene I y K, no tiene J. Como tiene K, significa que es tridimensional. Entonces, ¿cómo lo represento como vector columna? Bueno, ubico por valores. Digo, bueno, creo mi espacio donde dibujarlo y digo, bueno, yo tengo aquí, tengo menos i. ¿Cuál es el coeficiente? 1. Entonces, menos 1, hay j, no hay j. Significa que j vale 0. ¿Cuánto vale k? 3. Y ahí hemos transformado nuestro vector unitario D como vector columna. Bien, ¿alguna duda? Bien, copiamos, por favor. Estamos a punto de terminar la clase para que descarguemos y llamemos a nuestros padres.
Bien, continúo. Ahora, dado esta información, hay algo que se llama módulo del vector. ¿Ok? Llevo esto. Y vamos a trabajar con módulo de un vector. El módulo del vector es el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a decir que si tenemos un vector v, tenemos el vector v, su módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado. ¿Ok? Decimos, bueno, va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado en el caso de ser bidimensional. En el caso de ser bidimensional. Puede ser que de repente no esté representado como x y y, ¿ok? Pero puede estar representado también como y j. Entonces podemos decir aquí, a ver, podemos decir, bueno, esto puede ser, ¿por qué no me borra? Puede ser i de este lado y de este lado puede ser j, ¿ok? Eso es si es bidimensional. En el caso de ser tridimensional, simplemente le anexamos k. Y en la parte de arriba anexamos z más z al cuadrado. ¿Ok? Más z al cuadrado. Edito. Tenemos z. Entonces, aquí abajo simplemente fuese más k. Más k al cuadrado. Bien. Entonces, ahí está la fórmula para calcular el módulo del vector. ¿Qué es el módulo? El tamaño. La podemos utilizar con X, Y o la podemos utilizar con Y y con J. Hay bidimensionales y hay tridimensionales. Entonces, vamos a tomar de acá un ejemplo. Y vamos a decir calcular. ¿Ok? Tenemos este ejemplo. Y vamos a calcular el módulo. ¿Ok? Nos piden calcular el módulo D. Tenemos ese vector. Entonces podemos observar que es un vector bidimensional. Tomamos cualquiera de las dos fórmulas y vamos a recordar que lo que metamos lo metemos dentro de paréntesis. Decimos, bueno, aquí va 2 entre paréntesis al cuadrado, 2 al cuadrado y tenemos 3. Bien, tenemos 3, decimos 3 al cuadrado. Entonces simplemente hacemos el cálculo, decimos 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Decimos 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Bien. 9. Y 9 más 4 sería 13. Tenemos ahí la raíz cuadrada de 13. Tomamos la calculadora y decimos, bueno, la raíz cuadrada de 13. A ver, raíz cuadrada de 13 es 3.6. Entonces, esto es todo para calcular el módulo. ¿Ok? De esta manera calculamos el módulo.
de un vector. Si es bidimensional, de esta forma. Si es tridimensional, simplemente anexamos el valor tridimensional. Bien, diríjanse a la sección de deberes y descarguen el deber. Voy a cerrar la llamada del Zoom para no tener interrupciones y vuelven a ingresar. ¿Ok? ¿Cómo se llama la tarea? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la tarea? Vectores. Ubíquenla primero antes de cerrar para poderme reunir con los padres. Los padres y ustedes allí sentados, por favor. Descarguen el archivo y me indican si ya descargaron. ¿Listos? ¿Ya descargaron? Bien. Entonces, cierro la llamada porque es hora de comenzar. ¿Es esta hora? Déjenme verificar primero el horario de la reunión. El horario de la reunión es a las 12:30. Es a las 12:30, dentro de 15 minutos. Todavía falta. Bien, por favor. Ahí están esas actividades. Hay un vídeo. Debemos observar el vídeo primero para poder realizar la actividad. ¿Ok? A ver, descargo la mía. Comenzamos a trabajar en lo que tenemos que hacer. Son cálculos que son relativamente sencillos. Voy a compartir pantalla con la información de la actividad. ¿Ok? Entonces, bien. Esta es la actividad que vamos a realizar. Vamos a observar primero dos vídeos. ¿Ok? Y vamos a responder estas tres preguntas que aquí aparecen. Bien, por favor, los que puedan hacerlo digital, lo hacen digital. Los que puedan hacerlo en el cuaderno esferográfico, lo hacen en el cuaderno y envían fotos, pero las fotos bien organizadas. Y los que quieren hacerlo digital e incrustar acá las fotos, también le pueden hacer. Y en la primera fase está sencilla porque es simplemente hacer esta actividad con ver los videos y hacer las observaciones. Aquí está, la segunda parte que son de cálculos. La primera, escriba estos vectores utilizando vectores unitarios. Ya sabemos que son vectores unitarios. Vector I más J, I más J más K. ¿Ok? Ya sabemos que cuando nos dan un valor, son vectores columnas y los vectores le vamos a transformar en IJK. Ahora, miren la segunda parte. Tenemos vectores que son unitarios, lo vamos a transformar en vectores columnas. ¿Qué significa esto? Esto significa que si podemos observar bien las instrucciones, a ver. Ups, ¿qué hice? No. Insertar. Voy a borrar esto. Voy a tomar este que está aquí. Fíjense.
hacer este que está aquí. Es hacer, miren, el 1 debe quedar como está escrito en el 2. Y el 2 debe quedar como está escrito en el 1, según lo que acabamos de ver en clases. Bien, tenemos una tercera parte. Escriba los vectores A, B, C y D utilizando los vectores unitarios y en forma de vectores columnas. Cada cuadrito mide 1 centímetro. Significa que si usted va a trabajar, por ejemplo, acá, usted va a mirar que la línea y la flecha ocupan, por ejemplo, 2 cuadros horizontales y 4 cuadros verticales. Los horizontales son X y los verticales son Y. Entonces, miramos. Tenemos 1, 2 en X, 1, 2, 3, 4 en Y. La flecha va a indicar si es positivo o es negativo. ¿Ok? Entonces, podemos ver que puede estar positivo en X, pero la flecha apunta hacia ese lado exacto y ese lado es negativo. Se está retrocediendo, la flecha se está retrocediendo en X, pero hacia arriba. Entonces es 4 negativo. Aquí en el A podemos ver, ocupa 1, 2, 3 espacios horizontales, 1, 2, 3, 4, 5 espacios verticales. Los horizontales son X, las verticales son Y. Listo con eso. Aquí, halla la magnitud del vector. En esta parte aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras que hicimos hace rato. Tenemos para bidimensionales y tenemos para tridimensionales. Por casualidad, el vector D que aparece allí son decimales. El vector en X vale 2,8, decimos 2,8 al cuadrado, más 4,5 al cuadrado, le sacamos los cuadrados, los sumamos, le calculamos la raíz. Y el vector C y el vector E son vectores unitarios, los transforman en vectores columnas y a partir del vector columna hacen el cálculo. Lo mismo está en la parte de abajo, que son vectores tridimensionales, en la parte 5. Ahí es la magnitud del vector. Utilizan las fórmulas para tridimensionales. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Sería 9 más 4 más 25. Se suma, se saca la raíz cuadrada y obtienen la magnitud del vector. Y en aplicaciones, en la parte de aplicaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar este vídeo y vamos a responder la pregunta que allí aparece. Y esa pregunta debe estar enmarcada en 7 líneas de párrafo. ¿Ok? Son 7 líneas de escritura y que tiene que ver con el vídeo. Usted puede aportar sus ideas también. Por favor, vea el video completo, no vaya a estar adelantando. Iniciamos la actividad, por favor. Se cierra el Zoom e iniciamos el Zoom de ustedes con sus padres en este mismo canal. Si van teniendo dudas en el desarrollo, por favor, vamos aclarando el trabajo.
Pero tengo una duda. Dígame. Los links de los videos es para realizar los ejercicios de eso o es para responder las preguntas. Las dos cosas, porque hay algunos que te muestran cómo se realizan los ejercicios. Bueno, gracias, profe. Bien. Recuerden, nos volvemos a conectar 12:30 con nuestros padres, por favor.